Bienvenidos a Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Empezamos una nueva aventura radiofónica, como siempre, plena de información, formación y entretenimiento, pero hoy alejados del estudio. Pues sí, estamos en un sitio, un enclave maravilloso en el corazón de Madrid, porque hoy hacemos el programa desde el Casino Gran Vía de Madrid, un entorno maravilloso, histórico y con público. Fernando, sí, con público. Público. Qué maravilla, ¿eh? Sí, pero además público que no podemos mostrar porque no tenemos una cámara para ellos, pero cada día somos más oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, y podemos garantizar que hay como 200.000 personas acompañándonos hoy, ¿no? Sí, sobre todo aquí, ¿no? No, sí. En las ondas, sobre todo en las ondas, ¿eh? Aquí hay menos gente, pero bueno, se nota el calorcito que está muy bien, ¿eh? Tú es que exageras mucho, ¿eh? Te encanta exagerar, no sé si tú... ¿De dónde eres tú? Bueno, soy vasco. Ah. A lo mejor he exagerado un poco, sí que me he pasado, pero bueno, vamos a señalar que, para quien no lo sepa, que este programa nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y ya sabes, Fernando, que programa tras programa ponemos toda nuestra ilusión y nuestro interés en que disfrutéis viéndonos o escuchándonos a nosotros y a nuestros invitados, tanto como nosotros nos lo pasamos aquí, hoy en el Casino de Madrid, otros días en nuestro estudio. Y como nos gusta destacar, los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Y hoy, por supuesto, también quienes nos veis, nos escucháis, y los 100.000 que estáis aquí con nosotros, que antes había contado mal. Dinos de qué vamos a hablar hoy, Julia. Hoy, Fernando, vamos a hablar de dos temas aparentemente diferentes, pero seguramente muy relacionados dentro de las empresas y el mundo laboral, porque vamos a hablar de la salud mental en la empresa y de arbitraje y mediación, y ya sabes, obligados a entendernos. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues hoy nos van a acompañar aquí en este enclave maravilloso del Casino Gran Vía Javier Cantera, presidente de Auren Consultores, que nos va a presentar su libro La salud mental en la empresa, y Tomás Villatoro, abogado en USA Equitas, Trial Lawyers, experto en mediación y en arbitraje. Se presenta muy interesante, así que, como siempre, si te parece, Julia, empezamos ya. Pues empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. Hoy, como apuntábamos, desde el Casino Gran Vía de Madrid. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 53 de la TDT madrileña, y en Diámetro TV en el canal 33 de la TDT Canaria para todo el archipiélago. Así que hola a todos los canarios. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna Valencia, Clic Radio TV Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Onda Aviles de Asturias y Radio Campello de Alicante. Y ya avisé que 3 de ellas se van a unir para formar algo mucho más grande que ya iremos informando. ¡Qué maravilla! Bueno, pues saludamos a nuestras oyentes, televidentes y tuicheros y tuicheras. Un nuevo y cordial saludo desde este Casino Gran Vía de Madrid. Pero antes voy a pediros un favor a los 50.000 que estáis aquí. Y vas rebajando la cifra, ¿eh? Sí, es que voy haciendo cuentas y al final lo rebajo. Simplemente que aplaudáis un poquito para que sepan que estamos con gente aquí en el casino. Que sí hay gente, ¿eh? Que no os engañamos. Vale, gracias. Gracias por estos aplausos tan merecidos. Bueno, pues tras este calurosísimo aplauso, al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado.
Hoy tenemos con nosotros, como anunciábamos, en primer lugar, a Javier Cantera, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Derecho en la misma universidad y cursó varios másters en escuelas de negocio de prestigio. Trabajó como psicólogo en Telefónica y como responsable de recursos humanos en Enagas, Repsol y Suez. En 1997 creó la empresa BLC, que fue líder de recursos humanos y que posteriormente integró en Auren en 2019, y donde es presidente de Auren Consultores. Se define como palentino, psicólogo, empresario, leonardino, seguidor de Leonardo da Vinci, y tintinólogo, especialista en Tintín. Luego nos aclararás esto, no tanto lo de leonardino como lo de tintinólogo. Oye, yo soy fan de Tintín, de verdad. Luego hablamos, después pues ya del sois programa. Dos. Bueno, también decir que es autor de libros como El síndrome de Homer Simpson y otros perfiles psicológicos en la empresa. Psicología en el trabajo o experiencias en la dirección y gestión de recursos humanos son otros de sus libros. Buenos días, Javier, y gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en este maravilloso programa. Sabemos que tienes un viaje, así que en cuanto terminemos la charla, pues te puedes ir tranquilamente. Sí, pero no lo hagas muy corriendo, a ver si te vas a tropezar. Bueno, digo charla porque con toda intencionalidad, porque nos gusta pensar que esto no son entrevistas, sino conversaciones entre amigos. Esperamos que te sientas entre amigos. Totalmente, de acuerdo. Bueno, hace un par de semanas presentabas oficialmente en Madrid tu libro, La salud mental en la empresa, del que vamos a hablar. Si no te vamos a hacer un umbral, así que hablaremos de ello. Pero antes de eso, en la presentación decía Mario Alonso, presidente de Auren, que a ti te mueve la cultura humanista, de transferir el control de la empresa a los trabajadores, y que tienes carisma con K, como proviene del griego, y que en origen significaba persona que ha recibido un don y se lo ofrece a los demás. ¿Es esa tu filosofía de vida y de trabajo, ofrecer tu don y tus conocimientos a los demás? Bueno, Mario, cuando hizo la presentación, fue demasiado generoso. Yo creo que el don no es digamos, un don desde un punto de vista de tenerlo. Yo creo que son las personas que te rodean lo que en un momento dado te dan esa capacidad. No sería yo mismo si no empezaría diciendo que, como buen palentino que sois, creo que la humildad es el elemento fundamental de creación humana, ¿no? Y desde esa humildad hay que pensar que lo único que estos libros que yo intento escribir sobre psicología y empresa se basan en una idea desde muy pequeño que he tenido, ¿no? El otro día lo hacía en un Twitter que decía que en el río Carrión yo estaba, cuando era muy joven, con 15 o 16 años, pensando que iba a escribir libros de psicología. Y ahora he conseguido claramente escribir estos libros y siempre me pasa lo mismo. Yo creo que sin personas no hay empresas y las empresas son las personas. Y con una filosofía muy, muy clara que te proviene de principios filosóficos profundos, ¿no? Una persona es un fin en sí mismo y nunca es un medio. Lo digo en el libro y lo digo en todas las aportaciones. Y con esa visión radicalmente humana puedes conseguir multitud de cosas. Yo creo que las empresas durante mucho tiempo han puesto la productividad como un elemento básico sin saber que el bienestar de sus empleados es la clave interpretativa de conseguir productividad. Antes el bienestar era como algo añadido, hoy día se está demostrando que si no apuestas por el bienestar de los empleados, no apuestas claramente por el nivel de compromiso, y sin tener empleados comprometidos no tienes la productividad. Bueno, ahora te vamos a someter a un tercer grado y nos vas a ir hablando del libro. Pues la verdad, bueno, yo ya estoy tomando apuntes. Me tengo que leer el libro, no me lo he leído, se lo ha leído Fernando por mí, pero yo me lo leeré después. Javier, te presentábamos como psicólogo y reivindicas el valor de la psicología, que además fue para ti una vocación. Tu padre era joyero. Sí. Si no me han informado mal, sí, ¿eh? Sí. Y no quería que estudiaras psicología, sino derecho. Y te dijo... Abogado del Estado, para ser exacto. Abogado del Estado. Y te dijo que de la psicología no ibas a vivir, ¿no? Ese fue el consejo que te dijo. Y que no iba a vender la joyería porque volvería. Totalmente. Bueno, y al final hiciste también derecho, pero la psicología como modo de vida es lo que te mueve a ti, ¿no? Sí, bueno, a mí eso no me gusta decirlo mucho, pero saqué una nota en el examen de selectividad, la más regular, ¿no? La más alta que había en ese momento, y mi padre, pues, persona que no había estudiado, me dijo, oye, ¿tienes que ser abogado del Estado? Digo, pues, papá, que voy a ser psicólogo. Y yo le dije que iba a ser el mejor psicólogo posible que podía salir de mí.
También a la vez, pues con 19 años puse mi primera empresa, con lo cual ya él empezó a ver que yo era emprendedor de naturaleza y que la psicología para mí era básica, ¿no? A mí me ha servido muchísimo, tanto como director de recursos humanos, como director de empresas, como mediando, para seguir un poco lo que vais a ver posteriormente en conflictos laborales. Siempre la psicología es un conocimiento básico, ¿no? Y te permite tener ese conocimiento de las personas que te sirve para no solamente conseguir objetivos, sino también para sentirte bien, ¿no? Yo creo que una de las cosas que mejor se puede dar en la vida es sentirte a gusto con las personas y ver que las personas eres tú mismo, porque ¿quién te da tu autoestima si no te la dan las personas, ¿no? Sí, y esa es un poco la visión. Yo siempre digo que el éxito en la vida, ¿no?, es hacer lo que te gusta con gente que te gusta y ya, ¿no? Sí, ¿Es así? Totalmente. Sí, de eso también vamos a hablar porque es parte del libro, que no lo vamos a destripar porque lo que hay que hacer es leerse el libro, pero vamos a contar algunas cosas y vamos a analizarlo, porque no es un libro de autoayuda ni de recursos humanos, sino que de tu libro se deduce que es una excelente, yo he deducido que es una excelente aportación a la salud mental de empresarios y trabajadores. Pero ¿a quién te diriges? ¿Directivos, empresarios, trabajadores, a todos? Obviamente a todos, para cada uno tiene una parte específica y se habla en diferentes modelos. Vamos a ver, una de las filosofías básicas del libro es que estoy muy en contra de la gente que piensa que las empresas son responsables de la felicidad de las personas. No. La felicidad es una ecuación personal de cada uno de nosotros. La empresa lo que es responsable es que no exista ecosistemas tóxicos en la empresa. Es decir, la empresa tiene que preocuparse que si una persona no sabe liderar, enseñarla o cambiarla. Si una persona se ha dicho en un puesto de trabajo inadecuadamente, cambiar el puesto. Si los grupos de trabajo están, tanto el formal como el informal, están generando un ambiente tóxico, intervenir en el ambiente tóxico. ¿Por qué es importante? Porque los famosos libros de autoayuda, yo los llamo libros yogur, de consumo y de fecha de caducidad muy rápida, se basan en experiencias personales muy útiles para las personas que lo escriben, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede hacer verdaderas generalizaciones muy inadecuadas, ¿no? A mí me gusta basarlo todo en la ciencia psicológica. Aquí todas las manifestaciones que están, hay detrás unas investigaciones muy profundas con un elemento empírico bastante potente, y me gusta basar las ideas en verdaderas demostraciones científicas y no en consejos que te pueden haber ido bien a ti en la vida en un momento dado. Que son buenos los libros de autoayuda, no lo niego. A una persona le puede calar un libro de autoayuda, pero que tengamos cuidado con las generalizaciones que hacen el libro de autoayuda, ¿no? Y por eso era lo que quería expresar en el libro. Dices que las empresas con mejor salud mental son más positivas, más creativas, más productivas y tienen menos rotación de personal y menos ausencias injustificadas. Sí, bueno, la idea es trabajar que el bienestar de los empleados es una variable más, y es una variable importante porque, y más después del COVID, que hemos visto que las nuevas generaciones necesitan cada vez más el sentirse que su propósito de vida está identificado con su propósito de empresa. En los últimos 3 años ha proliferado multitud de libros donde el trabajo ya no es un elemento fundamental, como era a lo mejor en generaciones anteriores, como la mía, en la cual pues obviamente estábamos constantemente pensando de que trabajar era lo significativo en tu vida. Hoy día hemos ido relativizando el valor de éxito en el trabajo como elemento característico de tu persona. Las personas somos más allá de nuestro trabajo, y eso es bueno tenerlo, porque si no creamos un panteísmo del trabajo que lo que ocasiona que en el momento que va mal tenemos problemas mentales. Entonces esa relativización del valor del trabajo en sí mismo es buena, porque no es esa visión productivista que teníamos anteriormente. Tener en cuenta que ahora la mayoría de nosotros somos trabajadores del conocimiento, ya no somos trabajadores físicos. A mí no me preocupa el asentismo físico, porque obviamente la gente se puede lesionar o no, pero la mayoría de los trabajos lo que me preocupa es el asentismo psíquico. Gente que piensas que están trabajando y no están trabajando, que están simplemente pensando en otra cosa porque no les atrae lo que están trabajando. Entonces, fijaros que la salud mental no es una cuestión solamente de tener mejores condiciones económicas, lo que yo llamo aquí en el libro bienestar hedónico, tener buena conciliación, tener seguridad en el trabajo, tener buen salario. Eso son condiciones higiénicas. Porque hay gente que tiene muchas condiciones de estas, como puede ser, puedo decir, pues empleados de administraciones públicas, tienen el nivel más alto de depresión, porque su propósito de vida no se identifica con su trabajo.
Entonces son gente que pueden tener condiciones materiales muy adecuadas, condición necesaria, pero no son suficientes para que una persona tenga bienestar. Lo importante en el bienestar es que te identifique tu propósito de vida como persona con el propósito de la empresa. Entonces tienes compromiso, por lo tanto tienes mayor productividad y por tanto consigues mejores éxitos. Y esa es la clave mágica en este momento para conseguir que las personas estén en las empresas. Y hay un lema que yo en el libro digo: el jefe no está para motivar. Y yo cuando digo esto la gente me critica. Bueno, no, el jefe está para no desmotivar. Es decir, que es diferente. Es decir, la idea para mí de que el jefe tiene que motivar a la gente, yo creo que el jefe lo que tiene que hacer es dar las condiciones necesarias para que la gente encuentre su motivación en la empresa y luchar para que eso sea exacto. De ahí pasa mucho la customización, individualización de las relaciones laborales, que claramente es el gran reto que tienen las relaciones laborales en este momento. Las visiones colectivas son visiones provenientes de una visión diferente del momento actual que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que en general tenemos una gran suerte de vivir el momento que vivimos, tenemos un futuro apasionante con 24.000 dilemas. Mi siguiente libro, que ya estoy con él, es Humanismo Tecnológico, y estoy intentando ver cómo psicológicamente la tecnología nos ha cambiado comportamientos del día a día y cómo poder conseguir dar una visión humana a la tecnología, porque la tecnología, no lo olvidemos, es una obra humana y nunca puede estar enfrente al hombre. Tenemos que ser capaces de pensar desde la tecnología, ¿no? Bueno, pero deja que se venda un poco, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso te iba a decir, ¿no? Y luego ya vendremos con el siguiente. Me ha encantado eso que acabas de comentar sobre el propósito, ¿no? Y qué importante es que cada uno de nosotros encontremos en nuestro propósito de vida, ¿no? Y cómo cambia todo cuando ese propósito llega a tu vida. También hablas de bienestar y comentabas que la felicidad es una ecuación de cada uno, no de la empresa, ¿no? Hay una frase tuya que dice: me rebelo contra la felicidad forzada de las empresas, y que la empresa no es responsable, como habíamos comentado, de esa felicidad, sino de tener entornos, ¿no? Y de no tener jefes ni empleados tóxicos. ¿Qué es esa toxicidad que se da en las empresas? Vamos a ver, la toxicidad está en el día a día, todos tenemos toxicidad. Ya sabéis que hay un estudio en la Universidad de Harvard que a mí me apasiona, que dice que aproximadamente en torno a 400 personas al año tenemos que son gente que nos produce rechazo y son gente que te enfadan. Tocamos uno al día, más o menos. Y yo siempre digo lo más: cuando tengo 2 personas que me enfadan al día, digo, pues ya me ha tocado los 2 del día, pero ya otro día no tendré ninguno, por pura estadística. Es decir, el malestar tiene que existir, porque es humano, y el tener situaciones inadecuadas lo tiene que existir. Por eso yo trabajo aquí un concepto que es invención mía, y no sé si seguirá adelante, que es el bien ser. El bienestar es temporal, pero si tú interiorizas en ti el estar contento contigo mismo y el claramente tener unas ideas muy claras de que la felicidad es una cosa que consigues pequeños momentos en el día que son súper felices, y otros momentos que son infelices, que te hacen valorar los momentos que son felices, en ese sentido tienes un gran desarrollo personal. Otro de los mitos que intento combatir es que la gente dice: hay que crecer profesionalmente y no personalmente. La persona es única, ¿eh? Yo no soy persona en el día a día y profesional, soy único. Por lo tanto, el desarrollo personal influye mucho en el desarrollo profesional. Yo he visto gente que ha tenido un gran desarrollo profesional y, como no se ha trabajado personalmente, no tiene aquellos recursos psicológicos que son adecuados. Hay gente que le da miedo enfrentarse a una situación de vergüenza, por lo tanto no crece, ¿no? Yo siempre digo: ¿cuándo fue la última vez que has pasado vergüenza? Si hace mucho tiempo, míratelo, tienes obsolescencia de capacidades. Hay que meternos en situaciones. Yo he empezado a bailar ahora, al baile de salón. Sí. ¿Y qué bailes? Baile de salón. ¿Qué se te da mejor? Llevo 2 semanas, ¿no? Pero he empezado, y el ridículo que paso es intenso, pero me estoy desarrollando en otra faceta que en mi vida no me hubiese desarrollado. Porque esa actitud de estar en el aprendiz eterno es una actitud que te hace estar sano mentalmente. Porque la capacidad de aprendizaje que la tenemos los humanos, a diferencia de todos los demás animales, es lo que nos ha hecho crecer claramente. Y en estas generaciones cada vez hay que pensar más, porque ya no sales de una universidad con un conocimiento, los conocimientos varían
enormemente. Por lo tanto, tienes que estar constantemente reinventándote con la capacidad de aprendizaje. Lo que ayer era bueno, hoy a lo mejor es susceptible de ser mejorado. Es muy importante esa actitud, ¿no? Y eso es lo que te da la capacidad de adaptación y te da la capacidad de mayor salud mental. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los empleados. Vamos a profundizar en el tema de la salud mental en la empresa. ¿Cuándo hay que empezar a pensar en la salud mental en la empresa? ¿Desde el minuto 1, cuando empiezas a ver cosas que no funcionan? Vamos a ver, yo represento una rama de la psicología que es la psicología del trabajo. Yo no soy psicólogo clínico ni psicólogo sanitario de los que trabajan cuando ya ha producido una normalidad. Yo soy la psicología del día a día, lo normal. Y entonces nosotros tenemos que prevenir. Y para prevenir hay que cuando estás haciendo cualquier cosa en la empresa como sistema social, tienes que estar pensando en la incidencia de las personas. Os pongo un ejemplo. Diseñar un puesto. Si tú dejas a un diseño de un puesto solamente a unos elementos racionales sin conocer las relaciones sociales, pues puedes diseñar un puesto inadecuado. La gestión del tiempo, la gestión del espacio, la gestión de los grupos de trabajo, las relaciones formales e informales con el grupo de trabajo. Es decir, aquí hago un análisis de las 10 áreas que una empresa tiene que pensar para tener ecosistemas sanos. Es verdad que el jefe es un gradiente enorme del malestar, pero no solamente es el jefe, ¿eh? Puedes tener jefes buenísimos y tener un entorno, fijaros que no tenéis un entorno que crezcáis profesionalmente, no tenéis un entorno donde vuestras opiniones son consideradas, no tenéis un entorno donde una persona puede tener un autoconcepto adecuado de lo que él es. Todos esos ecosistemas influyen en la persona. Entonces, ¿cuándo se empieza? Pues empieza cuando se está diseñando. Cualquier decisión empresarial hay que pensar en cómo inciden las personas. Yo siempre digo a los consejeros delegados y diferentes gente de comité de dirección que cualquier acto que se haga hay que pensar cómo incide en los empleados. No es porque no se haga, seguro que hay que hacerlo, pero a lo mejor hay que hacerlo de otra forma. A mí me estabas hablando, ¿no?, de la salud mental de la empresa y de todos los condicionantes que se tienen que dar. Pero a mí me gustaría saber qué signos evidentes tiene que haber en una empresa para que se detecte que no hay una buena salud mental, Javier. En el libro también lo indico, hay diferentes indicadores muy claros. Por ejemplo, un tema es el asentismo de menos de 3 días. Si tú tienes una alta tasa de asentismo de menos de 3 días, que son asentismos no justificativos, tienes un problema claramente de salud mental. Otro elemento muy importante es toda la gente que claramente tiene salidas voluntarias antes del primer año. Es otro índice muy claro. Son gente que no se puede decir, no, es que no se adapta a nuestra cultura. Y que también a lo mejor en tu cultura tienes que cambiar cosas para que la gente se adapte. La retención del talento, gente que va promocionando en un momento dado y no la puedes retener. Es decir, ahí me parece que ponemos 6 o 7 índices que son muy claros, que se pueden medir y que se pueden auditar en un momento dado. Yo, como estoy en Auren, que hablamos mucho de auditoría, y gente me dice que se haga una auditoría de bienestar. Digo, pues bueno, pues si hay que poner números, ponemos números, ¿no? Pero no nos ocultemos. Los números es una expresión humana que tenemos para entender la realidad, que es compleja, ¿no? Pero yo creo que más que número lo que hay que pensar claramente es que hay muchos índices que te determinan que una empresa no está poniendo foco en el bienestar de los empleados. ¿Que eso hace que se retenga el talento y que crezca el talento? Pues claro que sí. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo una decisión que se tiene que tomar en la mayoría de las empresas es la aceptación de tener empleados que sean nómadas digitales. Hay mucho talento muy bueno que es nómada digital, que quiere vivir en cualquier pueblo, en cualquier sitio y quiere trabajar y venir de vez en cuando a trabajar solamente en equipo. Pues, por ejemplo, el nómada digital es una forma de no entender cómo la sociedad está evolucionando y cómo hay gente que tiene una serie de valores muy diferentes a los que tienen otros y que obviamente aprovecha su talento. El aprovechar el nómada digital, que lo han dicho todas las Big Tech, están en este momento con tratamiento de los nómadas digitales, es otro elemento que, por ejemplo, puede existir para tener una mejor aprovechación del talento sin tener una visión única del empleado, ¿no? Javier, ofreces o planteas casos reales sobre temas como acoso, mediación, de lo que vamos a hablar después, y no has querido que sea un libro de teorías. ¿Podemos decir que es un manual de cómo se puede adaptar todo lo que tú recoges en las empresas? Bueno, yo como soy de Palencia soy muy del pan y vino, es decir, la teoría pues está muy bien, pero yo creo que lo teórico te sirve como marco de referencia, lo interesante es la reflexión que sigues de la práctica. Por eso pongo 26 casos reales, pongo uno que a manera de anécdota lo digo, que yo cuando empecé en estos temas en Telefónica de psicólogo,
pues suspendí a una persona que era Lo famosa. vamos a decir, Almodóvar. Sí, Almodóvar. A Pedro Que le Almodóvar. hiciste un favor. Sí, pero yo es que no sabía quién era. Entonces un día me dicen, acaba de suspender a Pedro Almodóvar en un puesto para promoción de encargado administrativo. Es que no valía para encargado administrativo. Se demostró, claramente. Le iba a hacer infeliz siendo encargado administrativo. Bueno, a mí me armaron una, es que es un crack, no sé qué. Luego a los 2 meses o 3 meses dejó Telefónica y ya se dedicó directamente. Pero claro, era una persona que tenía enormes valores, pero no para ser encargado administrativo, claramente, ¿no? Entonces yo creo que... Para todo hay que valer. Estos casos son reales, son casos que han ocurrido y que han hecho, como la mediación en algunos call centers, el desarrollo, por ejemplo, de muchas situaciones de clima laboral, pero lo que es interesante es lo que se saca, lo que se rezuma de la experiencia, que es claramente que si se piensa adecuadamente con la lógica que la psicología nos enseña, hay muchas intervenciones que se encastillan por tonterías, porque obviamente si alguien hubiese pensado de una forma como piensan otras personas, se hubiese solucionado. El desarrollo de la empatía, por ejemplo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es que hay gente, y yo con muchos consejeros delegados y presidente que me ha tocado ser su coach, he visto que es que no quieren desarrollar la empatía. Solamente piensan que ellos tienen la razón, están endiosados, tienen gente alrededor que solamente le hacen... Y yo siempre les digo lo mismo, el tal emperador de Roma tenía una persona que le ponía el laurel por detrás y le decía, eres mortal, tempus fugi, eres mortal. Es que nadie es imprescindible ni se creerse nada, ¿no? Javier, ¿cómo se enseña empatía? ¿Cómo se puede, eso se puede enseñar? Pues mira, empatía se empieza enseñando, sí, yo te digo, se puede entrenar. Se empieza enseñando a sonreír. La sonrisa es el elemento empático fundamental. Y luego con tu lenguaje no verbal, y luego claramente sabiendo hacer una técnica que llamamos los psicólogos, se llama reformular. Pregunta lo que has entendido, lo repreguntas a la persona para que te verifique si lo que tú has entendido es lo que la persona piensa. Si esa reformulación la vas creando en ti el desarrollo de tus neuronas espejos. Ya sabéis que la empatía se desarrolla a partir del chimpancé, cuando empezamos a tener acción social, porque se especializan unas neuronas, que son las neuronas espejo, que permiten pensar como el otro. Ningún animal piensa como el otro, solamente somos los seres humanos. Esa especialización neuronal de las neuronas espejos es fruto del desarrollo de la empatía. Por lo tanto, se puede entrenar. Javier, perdona, nos quedan 5 minutillos. No, te corto yo porque nos quedan 5 minutillos. Tú te tienes que ir y hay varias preguntas que te queríamos hacer, porque en tu libro centras gran parte del mismo en lo que llamas 50 anclajes emocionales. Explícanos brevemente a qué te refieres con esos anclajes. Vamos a ver, hay un autor hay 2 autores que me encantan, que se murieron cuando estaba elaborando el libro, era lo que digo. Uno es Albert Bandura, que era un psicólogo canadiense que murió con 96 años, y Edward Achenshain, que se murió con 97 años, y que era el que creó el concepto de anclaje. Anclaje es un concepto, el anclaje emocional es que tú tienes diferentes anclajes a las empresas. Hay gente que el anclaje es su jefe, hay gente que el anclaje es lo que le gusta de la cultura de la empresa, el anclaje puede ser los compañeros, el anclaje... Tú tienes que tener siempre algún tipo de anclaje, pero a su vez, si tienes varios anclajes a la vez, estás mucho más seguro dentro de la propia empresa. Entonces, lo que hay que intentar es que la gente tenga anclaje. Cuando a mí alguien me dice, ¿cómo puedes retener a las personas valiosa y que la gente tenga bienestar? Crea anclajes de diferentes tipos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos que te tenías que poner aquellos horribles pantalones a cuadros y irte a tomar la barbacoa el fin de semana con el jefe correspondiente. El jefe lo que estaba intentando es crear un anclaje informal para tener que la gente trabajara en la empresa. Obviamente a los españoles eso no nos gusta, pero hay a veces tomarse unas cañas crea un anclaje emocional tan importante como el tener una promoción. Es decir, hay que relativizar que las personas no tienen un solo anclaje, tienen muchos anclajes emocionales. Hay que irse más de cervezas, ¿verdad? Julia, nos quedan 2 minutos y hemos dicho que íbamos a hablar de su faceta, no sé si leonardina o tintiniana. Bueno, no sé, lo que él elija, ¿no? Me da igual. Bueno, Leonardo me gusta por el concepto polimata, conocimiento de muchas cosas, soy una persona inquieta, me dedico a arqueología, con mosaicos, me dedico a temas de diferentes conocimientos y lo interesante es, como bien decía Steve Jobs, la conexión entre todos los conocimientos, que creo que es una cosa muy interesante. Por eso me siento leonardino. Y tintinólogo, porque tengo el privilegio de ser de los primeros españoles que nos dieron un título de tintinólogo, que tuve el orgullo de ir con mis hijos mayores a presentarme a un examen y pasar, con lo cual soy tintinólogo y me encanta ser un especialista en tintín.
Pues la verdad que se nos ha hecho corto, la entrevista, se nos ha hecho muy corta porque lo explicas todo fenomenal y con una sencillez y que te dan ganas de empezar a crear anclajes, da igual dónde. Yo me quedo con el bien ser, que me ha encantado esa palabra, en que hay que bailar, en que la felicidad es una ecuación de cada uno, neuronas espejos, los libros yogur y bueno, no sé, y la visión tuya, Javier, de una visión radicalmente humana. Decía Antonio Machado, lo has dicho tú, que a quien también admiras, que de todo lo que se ignora, que todo lo que se ignora se desprecia, y tú añadas que por favor no ignoremos la salud mental. ¿Todavía se ignora tanto en la empresa como en la sociedad? Sí, también es un estigma. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo. Una persona se rompe un brazo, vuelve al trabajo y todo el mundo le pregunta ¿qué tal vas el brazo? Una persona tiene una depresión y a ver quién le pregunta después. Tenemos todavía una reacción negativa hacia la salud mental, que es una salud corriente y normal como cualquier todo. Ir al psicólogo es como ir al traumatólogo, claramente. Es intentar aclarar tú mentalmente qué situación tienes en este momento. Y es muy interesante ese acceso, que actualmente las nuevas generaciones lo están haciendo bastante bien, de poder tener al psicólogo como una ayuda, simplemente como un canalizador de ideas. Julia, ¿le quieres hacer tu pregunta favorita? A mí sí, bueno, yo soy una soñadora, y yo encuentro mis anclajes en los sueños. Pero ahora me gustaría que tú compartieras con nosotros cuál es tu sueño. Que ya sabemos que estás escribiendo otro libro, ¿no? De eso no se trata. De un sueño un poco fuera de tu lugar de confort, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, primero pensar que soñar es muy necesario, porque se ha demostrado que las personas que no duermen luego tienen problemas mentales no por no dormir, sino por no soñar, porque el soñar es un mecanismo evolutivo que te permite reclasificarte mentalmente y estar sano mentalmente, con lo cual hay que soñar mucho, primer elemento. Y yo tengo sueños de todo tipo. Sueños de que soy muy del Real Madrid, que gane la Copa de Europa, hasta sueños como un elemento para mí fundamental, que es conseguir que en este país, y tengo una fundación que sabéis, Personas y Empresas, consigamos que toda la gente no tenga exclusión laboral, ¿no? Tengo un objetivo, que la gente que está en la calle, y salgo muchas noches, que pueda recolocarse otra vez en la vida profesional. He conseguido últimamente que 2 personas se reclasifiquen y que puedan volver a la vida profesional. Ojalá pudiese conseguir mucha más gente que dejara la calle y que se incorporara a la vida real. Pues que ese sueño se haga muy grande y se haga muy real, Javier. Es un placer escucharte, Javier, porque además tienes mucho que contar. Yo recomiendo que leáis el libro. Así que muchas gracias, Javier Cantera, autor de La salud mental en la empresa y presidente de Auren Consulting. Decía que aconsejamos leer el libro porque, aunque no sea de autoayuda, ayuda a comprender muchas cosas que suelen pasar desapercibidas en las empresas para directivos, trabajadores, y que son fundamentales para generar un buen ambiente laboral, empatía y, por tanto, mejor funcionamiento y beneficios empresariales. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Ya no olvidar nunca que la felicidad es una ecuación de cada uno de nosotros. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Le iba a decir a Javier que te llamo, ¿vale? Segunda parte del programa. ¿Y quién nos acompaña en este salón del casino? Julia. Pues en esta segunda parte del programa, Fernando, tenemos con nosotros a un excelente abogado con más de 25 años de experiencia. Él es Tomás Villatoro, es socio responsable de procesal y ADR, arbitraje y mediación, en la firma USA Equitas Trial Lawyers, despacho con certificación B Corp. Ha intervenido en decenas de mediaciones, bien como mediador designado ad hoc por las partes o por instituciones como el Centro de Mediación Empresarial de Madrid, el CEMEM, o bien como abogado de parte. Forma parte también, valga la redundancia, de la Comisión de Mediación de la CIA, del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, habiendo sido uno de los coautores del Código de Buenas Prácticas de la Mediación.
También es el presidente de la Comisión de Mediación Concursal de CENEM. Así que aquí tenemos, buenos días, a Tomás Villatoro con nosotros. Bienvenido al programa. Hoy especial, como ya has visto, con público que nos aplauden y todo, es una maravilla, y lo hacemos en directo desde el Casino de Gran Vía de Madrid. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los dos, Julia, Fernando, un placer estar aquí con vosotros. Me dicen que por favor te acerques un poco. Sí, perdonad. Sí, porque aquí el sonido no es como en el estudio, hay que acercarse mucho para que se nos oiga bien. Sí, disculpar, que muchas gracias a los dos por vuestra invitación. Estaba pensando, mientras escuchaba a Javier, que comparto con él bastantes cosas en común. Tenemos bastantes cosas en común, porque yo soy también un enamorado de Tintín, por supuesto, soy un verdadero fan del Real Madrid y quizá, desgraciadamente, no tengo su nivel y no vengo a presentar ningún libro. Bueno, eso ya se verá, ¿no? Vamos a ver, yo no soy fanático del fútbol, pero soy atlético, no me traigas a madridista. Bueno, ya ves, ayer ganó el Madrid, además, creo, ¿eh? No, y me alegré, ¿eh? No, sí. Bueno, vamos a continuar, Fernando, ¿no? En una Europa en guerra, donde la diplomacia no ha tenido los resultados esperados y donde ha prevalecido la violencia sobre la negociación para la resolución de un problema de esta envergadura como es la guerra, ¿eh? Lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania no tiene nombre, la verdad. No sé tú, Fernando, pero estoy casi segura de que una mediación... Yo es que no entiendo mucho de esto, pero me voy a lanzar a la piscina. Pienso que una mediación, un arbitraje habría acercado posiciones y no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. No sé si las herramientas del arbitraje y la mediación son extrapolables a una situación tan extrema. Me decía antes Tomás que él no es experto en esto y yo tampoco, ya me gustaría que esta guerra acabara, pero vamos a preguntarle a él... a título de curiosidad, si te parece, Julia, luego desgranaremos qué son la mediación y el arbitraje entre personas, pero ¿existe algún organismo internacional que pueda mediar en este tipo de conflictos? ¿Se está haciendo algo? Ya te digo que ya sé que no, sabemos que no eres experto en esto internacional. Sí, en efecto no soy experto. Esto es como lo del psicólogo clínico, el psicólogo a lo que se refería antes Javier, ¿no? Todos somos conscientes, todos hemos leído las noticias, hemos visto la televisión. Hasta donde sabemos, pues ha habido organismos internacionales que han intentado el acercamiento, una mediación entre Rusia y Ucrania y desgraciadamente hasta la fecha ha sido imposible. Pero lo bueno que tiene la mediación, y ya hablo de la mediación en general, no me refiero a una mediación a nivel institucional internacional, de la que ahí sí que te reconozco que no soy experto, sí que es algo que por fortuna te permite afrontarla en cualquier momento. Es decir, que no tienes que esperar a momentos determinados, como podría ocurrir, sirva el paralelismo, con un procedimiento judicial o incluso un procedimiento arbitral, y a la mediación puedes acudir en cualquier momento y obviamente creo que aquí coincidimos todos en que es necesario que la gente que los políticos de Rusia, Ucrania se reúnan y lleguen a algún tipo de acuerdo para que evitar todo este daño que se está produciendo entre sus familias, soldados, la gente que está sufriendo, ¿no? La verdad es que ya va siendo hora, ¿no? A ver si lo consiguen, ¿no te yo parece? Tengo mi propia teoría sobre la diplomacia internacional. Y me da la sensación de que la diplomacia internacional está sujeta a intereses y no está sirviendo de nada. Pero bueno, vamos a dejarlo eso es otro tema y eso da para otra entrevista. Tomás, la mediación entre empresas hace que llegar a un acuerdo pues evite males mayores, pero antes de adentrarnos en todo este tipo en esta materia, a mí me gustaría que le pudiésemos explicar a nuestras y nuestros oyentes ¿qué es la mediación? Bien, de una forma muy, muy simple, sencilla, escueta, la mediación es un proceso, un sistema de resolución de conflictos que tiene alguna característica peculiar, que es autocompositivo, es decir, son las propias partes las que tratan de resolver su conflicto de todo tipo, de toda naturaleza, con la ayuda de la colaboración de uno o varios mediadores
que utilizan una serie de herramientas dependiendo del tipo de la materia de la que tenga que ver con la que tenga que ver el conflicto, pues utilizan unas herramientas u otras para tratar de ayudar, colaborar con las partes para que éstas sean las que alcancen un acuerdo. Es autocompositivo, a diferencia de otras formas de solución que son más heterocompositivas. ¿Por qué? Porque interviene una tercera persona que es la que decide, como ocurre, por ejemplo, en los procedimientos judiciales o en los procedimientos arbitrales. ¿Y cuándo se utiliza la mediación? ¿Cuándo se escoge? No sé, llega un conflicto entre empresas a vuestro despacho y ¿cómo decidís que es una mediación, un arbitraje? ¿Cómo? Nosotros, quizá por el hecho de que llevamos tantos años dedicados a resolver o intervenir en litigios, porque nuestro despacho es un despacho eminentemente procesalista, hemos llegado a la convicción, después de muchos años de tanto procedimiento judicial o procedimiento arbitral, que hay que intentar alcanzar una solución antes en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Entonces nosotros recomendamos, no te voy a decir que en el 100% de los asuntos, pero sí en un elevado porcentaje de asuntos, que se intente una mediación. Estoy hablando fundamentalmente de lo que es mediación civil y mercantil entre empresas. Nosotros no nos dedicamos a mediación familiar. Obviamente es una faceta en la que la mediación lleva infinidad de años funcionando y con éxito. Nos dedicamos a la mediación civil y mercantil en conflictos empresariales. ¿Qué recomendamos a nuestros clientes? Pues por muy numerosas razones les solemos recomendar intentar ir antes a una mediación en la medida de lo posible, para evitarnos procesos costosos, procesos largos, procesos en los que muchas veces los propios abogados in-house de las empresas pierden el control, no están directamente involucrados, procesos en los que además hay ocasiones en los que los propios abogados in-house, como también para los propios trabajadores que no son abogados, que el típico ingeniero que tiene muchas cosas que hacer, si se tiene que dedicar durante 2 años a estar preparando un procedimiento judicial, pues qué mejor que intentar solucionar poniéndoles en la mesa, poniéndoles enfrente de la mesa y en un lugar neutral en el que tengan la facilidad para comunicarse entre ellos y que exista un medio, una herramienta, un hilo conductor que le permita comunicarse de una forma racional, sensata, que les permita escucharse, tengan más facilidad para llegar a un acuerdo, tengan mucha mayor facilidad para llegar a un acuerdo, y que además les permita que, si llegan a un acuerdo, desde luego van a tener la posibilidad de seguir colaborando, trabajando entre las mismas empresas, entre las empresas, o en el caso de no llegar a un acuerdo, hayan podido a lo mejor limpiar aquel conflicto personal que puede producirse entre los departamentos, por poner un ejemplo, de ingeniería, una constructora y el departamento de ingeniería del que le encarga el trabajo, o una administración o lo que sea, ¿no? Una empresa pública o privada, de tal manera que se limpie, se naturalice la relación entre estas personas, ¿no? Porque me ha gustado mucho, de hecho, la expresión de Javier, de que sin personas no hay empresas y no hay empresas sin personas, ¿no? O sea, que es así. De tal manera que muchas veces los conflictos empresariales derivan de conflictos personales que se vienen a producir entre el CIO de una constructora y el CIO del promotor, ¿no? O los cargos intermedios, ¿no? Muchas veces los llevas a la mediación y se dan cuenta de que, oye, el conflicto no era tanto, se podían comunicar de otra forma, que no fuera burofax arriba, burofax abajo, correo electrónico, y entendemos que, volviendo a vuestra pregunta, la realidad es que la gran mayoría de los asuntos son mediables, y sobre todo los asuntos de tipo comercial. Hay asuntos que es más difícil llegar a la mediación, como son asuntos penales, asuntos en los que hay también una protección especial de derechos personales, pero eso ya no suelen ser temas en los que nosotros intervengamos, que son mercantiles, comerciales, entre empresas, ¿no? Para los que no tenemos ni idea de esto, mediación, arbitraje,
¿Es algo voluntario? Yo llego y te digo a ti, asesórame, ¿qué hago? O es un juez el que dice, vayan ustedes a un mediador. No sé cómo funciona esto. Muy buena pregunta, Fernando. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos, en primer lugar, asuntos en los que las partes voluntariamente se someten a una mediación, que puede ser una mediación, lo que se denomina ad hoc, es decir, que las propias partes buscan quienes se ponen de acuerdo en la designación del mediador, o si no, acuden a la justicia para el nombramiento de un mediador. Cabe la posibilidad que en los propios contratos entre dos empresas se establezca una cláusula de sometimiento a mediación, e incluso combinadas con cláusula de sometimiento a arbitraje, incluso combinadas mediación y arbitraje, de tal manera que ya en los propios contratos de una forma preventiva han establecido que si hay algún tipo de conflicto, pues primero se acude a mediación ante una institución de mediación, de las numerosas que hay tanto a nivel nacional como internacional, y en cualquier momento incluso cabe la posibilidad de que, iniciado un procedimiento judicial o iniciado un procedimiento arbitral, las partes quieran acudir o las partes quieran acudir a una mediación, o incluso el juez, en una mediación intrajudicial, en un momento determinado, deriva a las partes a una posible mediación. Es decir, el abanico es muy amplio, hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades a la hora de acudir a la mediación. Pero algo que es característico, a lo que me he hecho referencia con anterioridad, es que existe voluntariedad. Es decir, el juez puede recomendar a las partes ir a una mediación, pero si las partes al final deciden no ir, pues tendrán que decir: no he ido, no he acudido porque no tengo interés, lo pone de manifiesto, y luego ya puede tener una serie de consecuencias y en relación a las costas de un procedimiento judicial. Y luego, si hay una cláusula medar, pues ocurre lo mismo. Tienes que acudir a la mediación, cumplir con el requisito de acudir a la mediación, intentar llegar a un acuerdo, pero nadie te obliga a llegar a un acuerdo, ¿eh? De tal manera que siempre la decisión final corresponde a ambas partes. Tomás, una curiosidad. Supongo que para ser mediador hay que tener unas cualidades. No todo el mundo puede ser mediador. ¿Cuáles son las cualidades del buen mediador? Claro, al final es que las hay, claro. Sí, no, estamos hablando de las cualidades del buen mediador. También hay cualidades para el buen abogado. Quiero decir, o sea, es algo que siempre se analiza, qué cualidades tiene que tener un buen mediador. Y yo muchas veces me pregunto, a mí nadie me preguntaba cuando empecé a ejercer como abogado si tenía las cualidades para ser un buen abogado, ¿no? Es curioso, ¿no? Que para el mediador parece que siempre se está poniendo encima de la mesa como un plus, ¿no?, respecto de las cualidades que tiene que tener. Bien, desde mi punto de vista hay varias cualidades que son imprescindibles, ¿no?, y que tienen mucho que ver con lo que antes explicaba Javier, pero muchísimo que ver. Porque, en primer lugar, hay que saber escuchar. La escucha activa en un mediador es esencial. O sea, hay que escuchar. Que no deja de ser una cualidad que también deben reunir un abogado, que debe reunir un psicólogo, que debe reunir un periodista. Que la escucha es fundamental. Creo que también hay que saber sintetizar. O sea, sintetizar las posiciones de las partes, porque es muy importante para tratar de desenrollar el nudo gordiano de un conflicto con todos los nudos, porque valga la redundancia, porque al final suelen tener muchos issues, ¿no? La síntesis y el saber sintetizar el problema o los problemas y ponerlos encima de la mesa, la identificación de las cuestiones, es muy importante. No solamente en una mediación familiar, que todo se nos viene a la cabeza, también una mediación empresarial, porque muchas veces hay, como antes hacía mención, hay conflictos de naturaleza personal que van más allá de lo mercantil, de lo puramente comercial. Hay que saber, que también lo comentaba antes Javier, reformular, lo ha explicado perfectamente. Es muy importante que cuando tú como mediador trates de explicar o poner encima de la mesa los conflictos que existen entre las partes, le des ese tono positivo, optimista, de tal manera que sea mucho más sencillo para las partes entender y ponerse en el lugar de la otra parte.
Al final, esto es una cuestión también de sentido común. Tenemos que saber ponernos en los zapatos y ponernos el sombrero, bueno, más en los zapatos en este caso, de la otra parte. Y eso es fundamental. De tal manera que si un mediador reformula bien, va a facilitar que las partes en conflicto puedan ubicarse o posicionarse del otro lado. Ese espejo al que se refería con mucho acierto antes Javier. Yo tengo una duda. ¿Qué diferencias hay entre arbitraje y mediación? Porque si no me equivoco, con la mediación se ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, mientras que en el arbitraje la decisión la toma un árbitro, por así decirlo, que emite un laudo de obligado cumplimiento. Bueno, ambos son de obligado cumplimiento, ¿no? Pero ¿cómo se elige uno u otro? ¿O de qué depende? ¿Del caso que se trate? ¿Quién establece una forma u otra de llegar a los acuerdos? Sí, son muchas preguntas en una. Sí, pero a ver, vamos a ver. Es que tenemos una ansia por saber aquí en este Somos programa. periodistas. No, Fernando, vamos a ver. Partiendo algo que comenté al principio, el arbitraje, como bien apuntas, es una forma de resolver el conflicto en el que se someten las partes a la decisión de un árbitro o un tribunal arbitral, dependiendo cómo opere o lo que diga la cláusula la cláusula del convenio, o también dependiendo de la cuantía. Bueno, trae una serie de parámetros, ¿no?, del tipo de arbitraje. Mientras que la mediación, como bien has comentado, la solución no la adopta el árbitro, sino que la adoptan las partes. A la hora de someter al arbitraje o a la mediación un conflicto, no son a priori incompatibles, sino que cabe la posibilidad, como antes explicaba, de, oye, esta materia vamos a intentar intentarlo por lo menos vía mediación, a ver si conseguimos alcanzar un acuerdo por las ventajas que antes exponía, pues esa celeridad en resolver el asunto, esa posibilidad de mantener la relación comercial con tu contraparte, esa posibilidad de no dedicar tanto tiempo, que no tengan que dedicar tanto tiempo los equipos de las partes, tanto todos los diferentes departamentos, no solamente el legal, a solventar la cuestión. Pero en definitiva lo que es la hora de decidir si una u otro depende mucho de lo que con carácter preventivo hayas establecido en el contrato que vincula a las partes, y luego depende mucho de la decisión de las partes, y sobre todo de que las dos partes estén de acuerdo en una mediación, porque cabe la posibilidad que una tenga esa voluntariedad, lo plantee bien sea directamente a la contraparte o bien sea a través de una institución, y la otra parte pues no tenga esa intención por diferentes motivos, estrategia de empresa, ganar tiempo, presión con los costes. O sea, hay muchas razones a la hora de decirlo, pero lo que son las materias en sí, a nivel empresarial, te podría decir que en el 95% de los casos puedes ir a una u otra, o incluso iniciar un arbitraje y en mitad del arbitraje plantearte la posibilidad de, oye, vamos a parar, suspendemos, porque lo que no pueden es tramitarse en paralelo, suspendemos y paramos y vamos a una mediación. Perdón, te iba a decir, y hemos de entender que son procedimientos mucho más rápidos que recurrir a los tribunales ordinarios. Bueno, eso, te lo puedo confirmar directamente. Una mediación por término medio tiene una duración de 1 mes, 2 meses. 2 meses ya complicado, ya muy excepcional, se puede prolongar algo más, pero vamos, el 90% de las mediaciones en un plazo de 2 meses se resuelven con acuerdo o sin acuerdo, pero terminan. Un arbitraje puede durar, pues depende de la duración, pero normalmente un plazo razonable, un arbitraje pueden ser 6 meses, algunos se pueden prolongar 1 año, un arbitraje internacional en el que haya multipartes y complicado, pues sí se puede prolongar algo más de 1 año, pero en teoría los arbitrajes se deben resolver en un plazo de 6 meses, depende luego, cada una de las instituciones tiene unos plazos, pero en general es un plazo razonable. No, iba a decir que soy estricta gobernanta con el tiempo, la radio es así, nos quedan 3 minutos. 3 minutos y yo quiero hacerle por lo menos 2 o 3 preguntas, a ver si nos da tiempo. Tengo entendido que el próximo 20 de octubre USA Equitas Trial Lawyers va a patrocinar un evento en su sede de Madrid en el que participará
un gran referente en mediación, el norteamericano Gary Friedman. Será una mañana con ponencia y dinámicas para un grupo exclusivo de directores jurídicos de empresas a puerta cerrada. ¿Por qué habéis traído a Gary Friedman, Tomás? ¿Quién es Gary Friedman? Bueno, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes sepan de qué estamos hablando. Pues Gary Friedman, Julia, la verdad es que nos llena de satisfacción poder invitar a Gary a este evento. Gary Friedman es uno de los padres de la mediación. Es un mediador que lleva 50 años mediando en California. Es una persona encantadora, entrañable, que ha escrito varios manuales sobre mediación en el sistema Harvard, porque él es profesor de Harvard en mediación y además tiene el programa El PON, que es el programa en materia de formación en mediación internacional, pues quizá el más importante del mundo, el que más prestigioso del mundo. Y Gary ha tenido la suerte, mi querido socio Eliseo Martínez, de participar en ese programa, y yo espero hacerlo alguna vez con él. Me servirá por lo menos de práctica esta mesa, y es una persona de la que puedes aprender a cómo hay que mediar, ¿no? Él lo hemos traído en el ánimo de reunir a directores legales de empresas importantes de nuestro país para que vean otra forma de resolver los conflictos, conozcan otra forma de resolver conflictos, conozcan una forma a alguien que lleva 50 años enseñando a que los in-house de las empresas mantengan el protagonismo a la hora de resolver los conflictos empresariales. Esto les permita reducir significativamente los costes económicos y los tiempos de dedicación a la hora de solventar conflictos, tanto en vía judicial como en vía de arbitrajes, evitar transferir el control de los asuntos a terceros, que sean los propios abogados in-house los que se den cuenta que pueden hacerlo sin necesidad de delegar necesariamente en abogados externos, y por supuesto en la decisión que pueda tomar un juez dentro de 2 años, más una apelación de otros 2 años, más una casación de otros 8 años, que liga un poco con la pregunta que hacías anteriormente. Me vais a perdonar, pero me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Julia, tu última pregunta. Bueno, la pregunta del millón es súper y te voy a pedir que seas pregunta. Breve. Sí, pues nada, yo te quería hacer la pregunta de cuál es el sueño de un mediador. Pues mira, como sueño de un mediador sería que la mediación se aprenda en las escuelas. Creo que ese sería el gran paso, que a nuestros niños les enseñen a empatizar, a tener inteligencia emocional, a ponerse en los zapatos de los otros, de tal manera que esto sirva de una cultura para la sociedad que permita que tengamos una sociedad más pacífica y más libre, y que no trate de resolver todo, ya no os digo a través de pleitos, sino por supuesto el ejemplo de la guerra que hacía referencia con anterioridad, y creo que ese para mí es el sueño como mediador. Pues me vais a perdonar, he dicho que soy estricta gobernanta con el tiempo y voy a tener Nos va a dar con el reloj en la cabeza hoy. Muchas gracias, Tomás Villatoro, socio responsable de procesal y ADR, arbitraje y mediación de la firma Ius Aequitas Trial Lawyers, por acercarnos a conceptos de mediación y arbitraje tan importantes. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a vosotros. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros madrileños y canarios y twitcheros. Se nos ha acabado el tiempo, esto es radio y televisión y hay que cumplir horarios, como decía. Pues sí, Fernando, siempre se nos hace muy corto, pero volvemos la semana que viene y siempre con muchas ganas. Bueno, si eso es posible, porque las ganas nos las quitan nada. Pues, nada ni nadie. No, nadie. Julia, recuérdanos brevemente, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. Hoy nos han acompañado Javier Cantera, presidente de Auren Consultores, que nos ha presentado su libro La salud mental en la empresa, y Tomás Villatoro, abogado en Ius Aequitas Trial Lawyers, experto en mediación y arbitraje. Esto fue Diario Salir Anoche Tuve un Sueño, presentado por Fernando Jorge
J. Aguas y Julia Higueras. Fernando soy yo, Julia es ella. ¿Verdad? Había que aclararlo. Un programa que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. Hoy, como ya hemos dicho al inicio, excepcionalmente desde el Casino Gran Vía de Madrid. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 53 de la TDT madrileña y en Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago. Y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra de Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Onda Viles de Asturias, Diámetro Radio de las Islas Canarias y Radio El Campello de Alicante. Es que se nos acaba el tiempo. Y ya está, creo que nada, dar las gracias, ¿no? Sí, a los invitados y a quienes nos veis o nos escucháis, y hoy también a los miles de personas que habéis compartido con nosotros este tiempo por venir a vernos en estos minutos de radio. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo. Nos escuchamos por radio y nos vemos por streaming, TDT, Twitch y en plataformas de formato podcast. Mismo día, mismo sitio, y hoy no podemos decir, perdón, mismo día, misma hora, y hoy no podemos decir mismo sitio porque hemos cambiado de localización. Bueno, pero volveremos, nos encanta este sitio, ¿eh? Seguro que sí. Hasta Saludos la semana cordiales. que viene.